Bienvenidos a Exane TV, yo soy el Dr. Luis Arreana Estrada Loyo y vamos a platicar acerca de la lesión renal aguda. De manera inicial, para definir la enfermedad, se conocen algunos criterios diagnósticos. Entre ellos tenemos un incremento en la creatinina sérica arriba de 0.3 miligramos decilitro en un periodo de 48 horas, o incremento de la creatinina sérica mayor a 1.5 veces la basal en un periodo de 7 días, o el gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilo por hora en más de 6 horas. Muy bien, entonces es muy importante primero establecer el diagnóstico de la enfermedad a través de estos criterios. Una vez estableciendo el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es determinar la severidad. Entonces para esto se va a utilizar la clasificación de CADIGO para lesión renal aguda, que es la clasificación más actual. Esta clasificación nos va a establecer la enfermedad en 3 estadios definidos por su severidad. Iniciando con el estadio 1, que incluye una elevación de la creatinina 1.5-1.9 veces el valor de la creatinina basal, o incremento igual o mayor a 0.3 miligramos decilitro en un periodo de 48 horas. O asimismo tenemos el criterio de flujo urinario menor a 0.5 mililitros kilo hora durante 6 a 12 horas. En el estadio 2 tenemos como criterios la elevación de 2 a 2.9 veces la basal de la creatinina, o deterioro del flujo urinario menor a 0.5 mililitros kilo hora durante más de 12 horas. Y posteriormente el estadio más grave, que es el estadio 3, en el cual existe una elevación 3 veces el valor de la creatinina basal o más, o una elevación igual o superior a 4 miligramos decilitro en agudo, o que el paciente requiera terapia de inicio, terapia sustitutiva renal. Pacientes menores a 18 años, un descenso del filtrado glomerular por debajo de 35 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal van a definir el estadio. O en cuanto al criterio de gasto urinario, una disminución menor a 0.3 mililitros por kilo por hora del flujo urinario durante más de 24 horas, o un periodo de anuria sostenido por más de 12 horas. Posterior a que determinamos la severidad previamente estableciendo el diagnóstico, tenemos que determinar las causas. Es muy importante esta secuencia de manejo de la enfermedad y de abordaje. ¿Por qué? Bueno, primero diagnosticamos y después establecemos la severidad. ¿Esto por qué? Porque la enfermedad como tal, la lesión renal aguda, es una enfermedad que puede condicionar un incremento de la mortalidad, de la morbimortalidad, y en este sentido, bueno, pues pudiera condicionar obviamente fallecimiento de los pacientes. Entonces, determinar la severidad es sumamente importante antes de estudiar la causa, para ver si el paciente es candidato a inicio de terapia sustitutiva de la función renal. Bien, a continuación vamos a establecer la clasificación de causas en las cuales se van a dividir en lesión renal aguda prerrenal, lesión renal aguda intrínseca y lesión renal aguda posrenal. De estas principalmente, bueno, pues es un poquito más difícil diferenciar la prerrenal de la renal intrínseca. Empezando con la lesión renal aguda prerrenal, lo que tenemos como causas de esto es la disminución del volumen circulante eficaz y estados de depresión de volumen. ¿Esto qué significa? Que obviamente, bueno, pues existe un estado de hipoperfusión condicionando un bajo volumen de sangre entregado a los riñones, y con esto, bueno, pues consecuentemente viene la lesión y el daño renal. Entre las principales causas de depresión de volumen y disminución del volumen circulante eficaz tenemos la hipovolemia, que puede ser condicionada, por ejemplo, por una hemorragia, o una hipovolemia condicionada por algún secuestro de líquido a tercer espacio, como una pancreatitis, por ejemplo, un síndrome nefrótico, etc. Una insuficiencia cardíaca que disminuye la contractilidad del miocardio, y con esto pues condicione un bajo gasto cardíaco, y bueno, pues obviamente una hipoperfusión a nivel renal por la falla cardíaca. Esto comprendería también el síndrome cardiorrenal, un estado de sepsis en la cual bueno, puede haber sepsis o choque séptico, en el cual hay una vasodilatación, es un estado de alteración distributiva de la circulación, hay disminución de la entrega de flujo sanguíneo a los riñones por la vasodilatación sistémica importante. Entonces, bueno, estos y otros más, como por ejemplo un estado de pérdidas gastrointestinales de líquido, por ejemplo diarrea o hemorragias, también pudieran ser causas de bajo volumen circulante eficaz y por ende de lesión renal aguda prerrenal. Asimismo, en otra de las causas de la lesión renal aguda prerrenal tenemos las alteraciones en la hemodinámica renal como tal. ¿Esto a qué se refiere?
a trastornos de vasoconstricción de las arteriolas aferentes y trastornos hemodinámicos a nivel de la arteriola eferente principalmente. Tomando en cuenta de manera inicial a los AINES. Los AINES son inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, como bien recordamos, son inhibidores de la enzima ciclooxigenasa, y esto condiciona que se dejen de producir prostaglandinas y tromboxano principalmente. Entonces, la disminución de las prostaglandinas lo que va a condicionar es que la arteriola aferente no genere una dilatación adecuada, entonces permanece cerrado, digamos, el mecanismo hemodinámico de dilatación está abolido, y eso genera una menor entrega de flujo sanguíneo a nivel renal. Entonces, bueno, pues los AINES de esta manera pueden condicionar daño renal agudo de etiología prerrenal. Con los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina, tenemos un mecanismo que va dirigido a alterar la hemodinámica de la arteriola eferente principalmente. En este contexto, la angiotensina 2 es la principal enzima que puede provocar vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, al ser inhibida la angiotensina 2, no se genera esta vasoconstricción de la arteriola eferente y por ende no incrementa la tasa de filtrado glomerular. Por el contrario, disminuye. Eso, bueno, pues fisiológicamente es la función y de esta manera pues puede condicionar daño renal. Los inhibidores de la calcineurina también, como por ejemplo tacrolimus o ciclosporina, pueden condicionar vasoconstricción de la arteriola aferente y, bueno, cambios en la hemodinámica renal, mismo caso de baja entrega de flujo sanguíneo a los riñones y por ende lesión renal aguda. Y asimismo estados de hipercalcemia, que puede ser por ejemplo una hipercalcemia de malignidad, un estado de, por ejemplo, tuberculosis o alteraciones en las cuales exista un incremento del calcio sérico, pues pueden condicionar vasoconstricción de la arteriola aferente y por ende daño renal. De esta manera, bueno, lo que observamos aquí es características del análisis urinario. En la lesión renal aguda es fundamental establecer las causas a través del análisis de la orina y del sedimento urinario. Principalmente, lo que vamos a observar en el análisis urinario de la lesión renal aguda prerrenal es un sedimento blando. Esto quiere decir que no contenga cilindros granulosos, que no contenga células epiteliales o que si las contiene sean muy pocas. Esto es lo que llamamos un sedimento blando. Existen scores de sedimento ya establecidos y validados a nivel mundial. Uno es el propuesto por el Dr. Peracela en 2008 de la Universidad de Yale y otro es el de Bagshaw en 2012 por la Universidad de Alberta, en la cual tipifican los tipos de lesión renal en cuanto a progresión de la falla y asimismo la etiología, condicionando esto una diferencia entre la prerrenal versus la necrosis tubular aguda, que posteriormente vamos a explicar. Entonces, bueno, con estos scores de sedimento es como nosotros, además de otros parámetros, pues definimos o clasificamos a estas dos entidades. Otra de las circunstancias que encontramos es, bueno, pues cilindros hialinos. Como bien dije, no va a haber cilindros granulosos en este contexto, ni eritrocitarios, por ejemplo, porque eso hablaría de otro tipo de patologías. Asimismo, la fracción de eyección del sodio va a ser menor al 1%. Este parámetro, como tanto el FENA como el FEBUN, la fracción de eyección del nitrógeno ureico en sangre menor al 35%, son dos parámetros que pues carecen de poder diagnóstico, carecen de una buena sensibilidad y especificidad. Sin embargo, bueno, pues son herramientas que pudieran apoyar para el diagnóstico. El FENA menor al 1% está condicionado porque en la lesión renal aguda prerrenal no hay necrosis tubular, entonces hay integridad tubular. Acuérdense que de manera fisiológica los riñones están muy capacitados para reabsorber prácticamente la gran mayoría de sodio de la ingesta. Entonces eso es, bueno, pues cada 24 horas. El 99% del sodio se va a reabsorber y el 1% o menos del 1% se va a excretar. Cuando se excreta más del 1%, ya podemos empezar a hablar de que existe un trastorno tubular y eso ya hablaría de una patología a nivel tubular, una necrosis tubular, que posteriormente también vamos a explicar. Entonces, bueno, FENA y FEBUN en ese contexto funcionarían. FENA en el contexto de no uso de diuréticos y FEBUN en el contexto de uso de diuréticos. 1% y menos del 35% son los parámetros meta.
Asimismo, tenemos el boom creatinina mayor a 20 como parámetro también indirecto de lesión renal aguda prerrenal. El sodio urinario menor a 20, como mencionamos, la integridad tubular condiciona que exista reabsorción de sodio tubular y por ende la excreción de sodio o el sodio urinario va a ser baja, menor a 20 miliequivalentes por litro. Y la osmolaridad urinaria pues va a estar conservada, 500 miliosmoles por kilo de agua o más. Esto va a estar condicionado porque la misma integridad tubular va a mantener los mecanismos de concentración y dilución urinaria a nivel renal sin repercusión en el mecanismo de concentración. Esto habla de que existe integridad a nivel proximal, a nivel de las ramas delgadas y gruesas ascendente de Henle, del túbulo distal y del sistema del conducto colector. Entonces, estos son los hallazgos principales en cuanto a las causas de la lesión renal aguda prerrenal y los hallazgos tan importantes del sedimento urinario y el examen de orina. Y bueno, pues con respecto a la lesión renal aguda de etiología intrínseca, lo que tenemos es que, bueno, pues podemos agruparlas de manera didáctica en 4 subcausas o 4 subdivisiones. Lesión renal aguda intrínseca de tipo necrosis tubular aguda o NTA, lesión renal aguda intrínseca de etiología glomerulopatías, lesión renal aguda intrínseca de etiología nefritis tubulointersticial y otras causas de lesión renal aguda intrínseca. La subclasificación de la necrosis tubular aguda, como bien sabemos, puede ser isquémica o nefrotóxica. En el contexto de la necrosis tubular aguda isquémica, esta es principalmente condicionada por un estado prerrenal que es mantenido y por ende va a condicionar que esa isquemia que se está generando pues exista posterior a la isquemia necrosis, ¿sí? Por falla en la perfusión renal y bueno, pues por ende va a existir lesión renal con necrosis tubular. Un hallazgo muy importante de la necrosis tubular aguda es que el periodo de recuperación habitual que se menciona en la literatura es aproximadamente entre 10 y 14 días, es lo habitual, 10 días a 2 semanas. Entonces, es una de las características clínicas que puede diferenciar una lesión renal aguda prerrenal de la renal intrínseca. La prerrenal va a responder a la represión de volumen de manera inmediata y por lo que observamos una recuperación del nivel de creatinina aproximadamente entre 24 y 48 horas posteriores a repletar al paciente de volumen o a garantizar que tenga un buen gasto cardíaco y optimizar su hemodinámica. No así la lesión renal aguda intrínseca. La lesión renal aguda intrínseca, principalmente NTA por isquemia, al existir necrosis, la recuperación va a ser más prolongada y por lo tanto la vamos a observar en un periodo de 10 días a 2 semanas, incluso hasta 21 días se ha descrito. Otra de las condiciones de necrosis tubular aguda, que bueno, no es isquémica, es la nefrotóxica. Las toxinas, principalmente divididas como por ejemplo drogas, que pueden ser citotóxicas. Entre estas, las principales que encontramos son los aminoglucósidos, la anfotericina, por ejemplo, o el cisplatino, pueden condicionar toxicidad directa a nivel de las células epiteliales renales. Asimismo, pigmentos, por ejemplo, como hemoglobina o mioglobina. Tenemos otras toxinas, como por ejemplo aquellas que devienen de las gamapatías monoclonales, como por ejemplo una enfermedad por depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulina, pueden condicionar citotoxicidad a nivel del túbulo, principalmente citotoxicidad tubular proximal y formación de cilindros y obstrucción a nivel de la rama gruesa ascendente de Henle y con esto condicionar lesión. Asimismo, también encontramos aquí aquellas causas tóxicas por formación de cristales los medicamentos, por ejemplo metotrexate o indinavir, que pueden condicionar formación de cristales, funcionar como una toxina renal y provocar un daño de tipo necrosis tubular aguda. Con respecto a los hallazgos del sedimento urinario y del examen general de orina en este contexto de necrosis tubular aguda, lo que vamos a observar, a diferencia de la lesión renal aguda prerrenal, es que ya hay cilindros granulares y puede haber células epiteliales. Entonces, si hay cilindros granulares y células epiteliales, se establece el score de sedimento y con esto pues podemos apostar a que el daño es una necrosis tubular aguda. Obviamente la necrosis tubular aguda va a tener una implicación pronóstica peor que una lesión renal aguda prerrenal. Otro de los hallazgos del análisis de orina es la evidencia de proteinuria. Hay que recordar que
bueno, es normal cierto grado de proteinuria en 24 horas. Lo descrito es hasta 150 miligramos de proteinuria en 24 horas. Y de esta, bueno, pues existe reabsorción a nivel tubular. Cuando hay daño tubular, esta reabsorción de proteínas disminuye y por ende, pues hay más pérdida proteica por la orina y proteinuria como hallazgo. Acuérdense que nunca va a existir una proteinuria en rango nefrótico por daño tubular. La proteinuria en rango nefrótico siempre va a obedecer a un daño de la barrera de filtración glomerular en el contexto de una glomerulopatía. Aquí lo que puede haber es una proteinuria subnefrótica o incipiente. Posterior a esto tenemos la fracción de eyección de sodio y el FEBUN, que es la fracción de eyección de nitrógeno ureico en sangre, que como mencioné previamente, pues son parámetros indirectos de daño renal con baja sensibilidad y especificidad. Habitualmente, bueno, pues no son muy efectivos en establecer diagnósticos, pero bueno, pues una herramienta que podemos también utilizar en el contexto de muchas otras cosas. Y el rango aquí de FENA es mayor al 2%. Aquí existe una pérdida de la capacidad de absorción del sodio y por ende, bueno, pues va a existir un incremento del sodio urinario. Asimismo, el buncreatinina menor a 20, sodio urinario que se está perdiendo porque existe necrosis tubular, hay incapacidad de reabsorción de sodio, lo mismo que sucede en el FENA, que bueno, pues ya es el cálculo como tal, y bueno, pues hay pérdida de sodio por este déficit de la reabsorción tubular. Y asimismo ya vamos a encontrar un trastorno en el mecanismo de concentración y dilución urinaria por trastornos obviamente en los túbulos colectores principalmente, que son los encargados mayores de establecer los mecanismos de concentración y dilución, además de otros mecanismos que se encuentran involucrados. Eso en el contexto de necrosis tubular aguda. Entonces los hallazgos urinarios van a ser similares con la isquémica y nefrotóxica, pero siempre en el contexto de necrosis tubular aguda. Por otro lado tenemos a las glomerulopatías. Como, bueno, hablar de glomerulopatías es algo bastante extenso. Vamos a resumir los hallazgos nada más en el sedimento que podemos encontrar en una glomerulopatía. Cilindros eritrocitarios, definitivamente habla de un estado nefrítico. Dismorfismo eritrocitario, por ejemplo, y proteinuria. Acuérdense que, bueno, pues en el contexto de abordaje de la hematuria puede ser glomerular y no glomerular. La hematuria que es glomerular habitualmente es una hematuria dismórfica. ¿Esto qué quiere decir? Que los eritrocitos, al pasar por la barrera de filtración glomerular, se rompen y forman eritrocitos dismórficos. Entonces, esto va a condicionar que en el hallazgo del sedimento urinario, en la microscopía, al observar la orina, observemos hematíes con diferente morfología, que pueden ser acantocitos, gnocitos, viscocitos, etc. Habitualmente son acantocitos, y bueno, pues esto condicionaría un diagnóstico de hematuria glomerular, y eso sugeriría el abordaje para una glomerulopatía. Asimismo, la proteinuria subnefrótica o nefrótica, pues ya nos podría hablar de un daño a nivel glomerular, y más si se acompaña con hematuria y alteraciones de la creatinina con elevación. O sea, si hay daño renal, hay proteinuria y hematuria, probablemente el daño sea a nivel glomerular. Entonces, bueno, pues aquí probablemente el paciente requerirá una biopsia renal. Pero bueno, eso es otro abordaje. Con respecto a la nefritis tubulointersticial aguda crónica, habitualmente, bueno, pues tenemos causas que pueden condicionar nefritis tubulointersticial, como puede ser la alergia, principalmente alergia a medicamentos, es lo que se ha descrito mayormente, betalactámicos sobre todo, seguido por ejemplo, sulfas, allopurinol, inhibidores de bomba de protones, o quinolonas, también pueden condicionar nefritis tubulointersticial de tipo alérgico. Aquí lo que se va a observar, bueno, pues una reacción de hipersensibilidad a nivel renal y pues obviamente un mecanismo de hipersensibilidad mediado por inmunoglobulina E. Posterior a esto tenemos causas infecciosas de nefritis tubulointersticial, como podemos encontrar en el contexto de legionela, leptospirosis, tuberculosis y otras que pueden condicionar nefritis tubulointersticial. Asimismo, enfermedades infiltrativas, como pudiera ser, por ejemplo, leucemia o sarcoidosis, y estados de autoinmunidad como la artritis reumatoide, por ejemplo, las vasculitis, el síndrome de Sjögren, por ejemplo, puede condicionar nefritis tubulointersticial. Entonces, bueno, pues son múltiples causas. Esclerosis sistémica, por ejemplo, también pudiera condicionar nefritis tubulointersticial, o los medicamentos asociados al tratamiento.
Muchos medicamentos que no son necesariamente antibióticos, sulfas o inhibidores de moda de protones, pues pueden condicionar hiperreactividad en los pacientes, incluyendo también los AINES en este grupo. Los hallazgos en el análisis de orina de la nefritis tubulointersticial, podemos encontrar habitualmente cilindros leucocitarios y leucocituria. No es tan frecuente, pero puede existir eosinofiluria. Esto se observa a través de la tinción de Hansen en la microscopía del sedimento. Y bueno, pues en proteinuria también en rango subnefrótico por daño tubular también, ¿sale? Si es proteinuria nefrótica, nosotros estaremos obligados a buscar causas glomerulares y no tubulointersticiales. Pero bueno, proteinuria subnefrótica puede haber, también puede haber hematuria en la nefritis tubulointersticial, pero es un hallazgo pues relativamente infrecuente. Otras de las causas, pues encontramos enfermedades de pequeños y medianos vasos o enfermedades de medianos vasos, como es la poliarteritis nodosa. También se ha descrito que puede condicionar lesión renal aguda intrínseca. Principalmente pudiera condicionar un estado de procoagulación, ¿sí? Por la vasculitis que existe. Hay una disfunción endotelial y esta disfunción endotelial va a condicionar un incremento de la agregación plaquetaria, formación de trombos y oclusión a nivel de las pequeñas vías vasculares intrarrenales. Entonces, bueno, pues esto va a condicionar también una microangiopatía trombótica y otras microangiopatías trombóticas, como por ejemplo las enfermedades conocidas como púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico atípico, o un SAF, por ejemplo, un síndrome antifosfolípidos, pues pudieran condicionar también trombos, una enfermedad trombótica renal, y con esto condicionar una lesión renal aguda intrínseca. Entonces, bueno, pues esto es parte de las diferencias principales que existen entre una patología prerrenal y una renal intrínseca y su abordaje, así como pues fundamentalmente la evaluación clínica de los pacientes. Todo esto obviamente debe ser acompañado de estudios dirigidos, ¿sí? Abordaje dirigido hacia las causas y obviamente pues tratar las causas reversibles, establecer la severidad de la enfermedad, ver si el paciente requiere terapia de sustitución de la función renal y bueno, pues evitar fallecimientos y evitar mortalidad con esto. Con respecto a la lesión renal aguda postrenal, que es la tercera variante de las causas de la lesión renal aguda, tenemos aquí la subdivisión de que, bueno, pues esto obedece a un patrón obstructivo de la vía urinaria que puede dividirse en obstrucción de la vía urinaria alta, que incluiría ureteros, por ejemplo, que pueden ser unilateral o bilateral, y trastornos obstructivos de la vía urinaria baja. Aquí se comprende, bueno, pues trastornos vesicales. Entre las causas principales de trastornos obstructivos o enfermedades que obstruyen la vía urinaria alta podemos encontrar la nefrolitiasis, que puede ser unilateral o bilateral. También podemos encontrar cáncer, por ejemplo, en este sentido, fibrosis retroperitoneal posterior a radiación como principales causas. Y bueno, pues de la vía urinaria baja, clásicamente tenemos como principales causas la hiperplasia prostática benigna, el cáncer de próstata, por ejemplo. Independientemente de cuál sea la causa, siempre los pacientes van a tener que seguir un abordaje a través de un estudio de imagen. ¿Por qué? Porque es sumamente relevante determinar el sitio de obstrucción y posteriormente liberar la vía urinaria. De manera ideal se prefiere el estudio tomográfico en el contexto de pacientes, por ejemplo, que ya tengan más de 50 años, que sea una alta sospecha de cáncer, por ejemplo, o que ya tengan un diagnóstico de nefrolitiasis. Y bueno, pues aquí preferiremos tal vez el estudio tomográfico como primera elección para el diagnóstico. Sin embargo, bueno, pues si el paciente no cumple con estas características, tal vez un buen abordaje inicial sería la utilización del ultrasonido abdominal y de vía urinaria para determinar el sitio de obstrucción. Dependiendo del lugar de la obstrucción es como se va a hacer el abordaje de tratamiento. En el caso de las obstrucciones superiores, pues habitualmente se puede recurrir a la nefrostomía y en el caso pues de obstrucciones inferiores, a la talla suprapúbica o la colocación de una sonda Foley, una sonda uretral, para liberar la vía urinaria y con esto pues provocar la recuperación de la lesión renal aguda postrenal.
Recordamos que un paciente que tiene una lesión renal aguda postrenal que está completamente obstruido, habitualmente son 30 días que puede pasar con una obstrucción, y si durante esos 30 días o en esos 30 días existe liberación de la vía urinaria, es muy factible que exista recuperación del daño renal. Si no sucede esto, pues se convertirá entonces en una enfermedad renal aguda y posteriormente, si pasan 3 meses, enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, esto es algo sumamente importante. Recordar que posterior a la liberación de la vía urinaria pueden existir 2 principales complicaciones. Uno puede ser, por ejemplo, la cistitis hemorrágica por descompresión vesical, y otro que pudiera ser es una diuresis hipotónica y una poliuria, ¿sí? Un estado poliúrico con depresión de volumen hipotónico. Entonces aquí, bueno, pues la restitución será solución salina hipotónica como parte del tratamiento. Entonces, y bueno, pues de la cistitis hemorrágica el tratamiento será prevenirla con una descompresión progresiva de la vía urinaria. Entonces, bueno, pues hasta ahorita esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda o comentario, con mucho gusto en esta plataforma y las podemos resolver. Muchas gracias.